Bien, le decíamos, hay mucho tema en la agenda, conversaciones importantes respecto de proyectos de ley que tienen que agilizarse probablemente. La decisión del nuevo presidente del Senado también, ¿no es cierto?, de hacer un paquete de proyectos muy concretos respecto a los temas de seguridad, temas eje central en la conversación del país. Y Venezuela como factor en el debate nacional de eso y más. Queremos conversar con el senador José Miguel Insulza, ex Panzer o actual Panzer, todo, pero el Panzer, aquí en Pauta de Análisis. ¿Cómo le va? Estamos con Constanza Santamaría aquí para esta conversación Muy matinal. buenos días, Constanza, ¿cómo está? Buenos días, Claudia, ¿cómo les va? ¿Qué Muy tal? bien. Muy buenos días, senador. Gusto de escucharlo. A ver, Muchas gracias. la discusión, senador José Miguel Insulza, y usted fue canciller, o sea, usted tiene una larga caminata en la política. ¿Qué debe hacer Chile? ¿Tiene que romper relaciones con Venezuela? ¿En qué minuto Venezuela se convirtió en un factotum en la política nacional y que deja a nuestro país en una disyuntiva tan compleja? ¿Usted rompería relaciones o cree que es una mala idea? Bueno, para empezar, Venezuela efectivamente, como usted dice, se convirtió en un factotum de la política nacional en el momento mismo en que llegaron 600.000 o más venezolanos a Chile. Ya, pero también tuvimos una migración. Una parte importante de la población del país. Cuando se habla de la inmigración extranjera, que pasa del millón, bastante del millón ya, que es un 6 o 7% de la población de Chile, 2/3 de eso, por lo menos 2/3 de eso son venezolanos, ¿no? Entonces, y eso realmente en un momento fue notable, en un momento era gente fundamentalmente profesional, gente que venía realmente a buscar trabajo. Los hay, yo los veo en mi región, son gente que trabaja muy modestamente hace bastante tiempo, pero después se produjo este fenómeno un poco paralelo Ya. de la fuga de delincuentes de Venezuela. Y ha llegado entonces eso ha provocado un problema muy serio. Ahora, ese problema no se resuelve diciendo no existe Venezuela. Para Chile Venezuela no existe. Porque Ya. eso es lo que se dice cuando se dice hay que romper relaciones. Romper relaciones significa que uno con un país no tiene relaciones. Ya, pero hay ¿cómo? países de África con los cuales nosotros no tenemos ninguna relación. Sí, Hay senador países de Insulza, Asia en que tampoco ocurre eso. pero usted es también, usted preside la Comisión de Relaciones Exteriores, o sea, Sí. no solo opina, sino que también tiene voz y voto. ¿Qué? Usted dice, ok, uno no puede hacer como que Venezuela no existe, ok, pero ¿qué es lo que tiene que hacer Chile frente a un país donde además tenemos una fiscalía que dice, ojo, el asesinato de un refugiado político pareciera tener aquí un móvil político? Yo creo que sí, eso lo dijo efectivamente, pero el móvil político no significa que el señor Nicolás Maduro haya mandado a matar a alguien en Chile. No significa eso, lo dice claramente el fiscal. Sí. Por lo demás. Dice, yo no digo que esto venga del gobierno. Digo solamente que esto ocurrió en Venezuela y puede desde Venezuela y que podría tener un móvil político. Yo comparto esas dos cosas y creo que es necesario llegar a fondo en ellas. Y para eso uno tiene que tener relaciones, tiene que tener embajada, tiene que tener quien lo informe, pues. Ya, y en ese sentido, ayer el canciller Van Claveren dijo básicamente lo mismo, digamos que no tendría, lo dijo también Monsalve, que sería casi en este minuto que se está buscando concretamente a 2 sospechosos de haber matado al teniente Ronald Ojeda y secuestrado, ¿cierto? Y que están en Venezuela. O sea, lo que necesitamos es que Venezuela los encuentre y los extradite. Y para eso, dice el canciller, bueno, obviamente tenemos que tener conexión con Venezuela. Y Venezuela le está pidiendo, o sea, Chile le está pidiendo a Venezuela gestos concretos, dice el canciller, y no solamente palabras y esto de la voluntad de colaboración total. Entonces, no es ingenuo, y eso es lo que plantean algunos de la oposición, y así canciller, fíjese, senador, no es ingenuo pensar que si hasta ahora Venezuela no ha cooperado, de hecho la ministra Toá habló de 4 casos donde se le ha pedido, 4 casos donde hay 4 sospechosos venezolanos que supuestamente están en Venezuela de haber cometido crímenes aquí en nuestro país, y no ha habido ninguna ayuda por parte de Venezuela. ¿No es un poco ingenuo pensar que ahora, y que además podría llegar a hacerse, aunque no se ha dicho, pero si es que estuviera alguien del gobierno de Maduro detrás, que ahora van a colaborar el gobierno de Venezuela? ¿No es un poco ingenuo? Bueno, yo creo que es una cosa difícil, si seamos bien claros. Y para empezar, entiendo que Venezuela tiene normas en contra de la extradición de sus nacionales, ¿no? Su constitución. Entonces, no es Claro. nada de fácil esto. Pero el problema es que el ejercicio hay que hacerlo, el esfuerzo hay que hacerlo. Nosotros no podemos dejar pasar. No, pero perdón, es que no todo es fácil en las relaciones internacionales. No todo es fácil siempre. Los que tienen relaciones entre sí no son siempre grandes amigos.
Usted sabe que usted, por ejemplo, es claro que yo lo he dicho 20 veces estos últimos días, todos los países de Europa, agrupados en la OTAN, están apoyando a Ucrania y tienen embajadas en Moscú, pues. Claro. Sí, pero Y una tienen embajada cosa, en Moscú. no, sí es verdad Porque que las tienen, relaciones... tienen intereses allá y tienen problemas allá. Dicho sea de paso, nosotros tenemos poblaciones ligadas a Chile, no menores, en Venezuela. Claro. Han habido varios éxodos chilenos a Venezuela en distintos años. No diré éxodos, porque mucha de ella hay gente que fue a trabajar porque las condiciones económicas eran muy buenas, y esa gente vive allá y también necesita la protección de las embajadas de su país, pues, también. Esto no es tan unilateral como eso. Ya, Ahora, pero... yo creo que el tema de la relación con Venezuela es un tema grave. Yo creo, por ejemplo, que nosotros no podemos seguir suspendiendo y demorando más, porque yo tengo entendido que se demora más desde acá que desde allá las expulsiones, que Sí. están pendientes, ¿no? Bueno, pero usted dice, José Miguel Insulza, tenemos un tema grave, Venezuela se ha convertido efectivamente en un factotum en la política nacional, no se pueden romper relaciones con los países y ninguna relación es fácil. Pero frente a eso, Chile está hoy día pareciera ser en un zapato chino. Y no hablo de la política interna, sino de la política de Estado que debe ejercer frente a un país con el que la relación no está siendo fácil. Y si no hay puente, ¿qué sentido tiene mantener abierta esta conversación? Porque no se va a poder extraditar. Lo que queremos es precisamente tener puente. Pues si yo digo, mire, usted dice, estamos en los zapatos chinos, sí, hay una situación difícil. Este es un problema grave. O sea, y además no estamos haciendo todas las cosas nosotros que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo tengo entendido que el último avión que se fue a Venezuela con gente expulsada de Chile, eran bastante pocos los que iban arriba del avión. Entonces mi pregunta es por qué no se está acelerando eso. O sea, esta gente que estaba con orden de expulsión, ¿por qué no se fueron arriba de ese avión, por ejemplo? ¿Y por qué no se están expulsando? Imagino usted puede conversa con, subsecretario Manuel Monsalve de su partido político, digamos, del Partido Socialista, la ministra... Me interesa, es un tema que tengo interés en conversar precisamente porque me he enterado en los últimos días de que este tema de que no estemos expulsando no es solamente que nosotros, que los venezolanos no lo reciben, sino que nosotros no lo mandamos, ¿no? Ya, Entonces, o sea, que no es claro, porque quiero saber qué está pasando, por qué están demorando tanto las expulsiones. Y eso hablarlo con quién, con el subsecretario Monsalve, con la ministra Carolina Sí, Toá. claro, naturalmente eso es un tema del Servicio Nacional de Migraciones, ¿no? Que es el que tiene que firmar esto y los que tienen que ejecutarlo, que son efectivamente los que el Ministerio del Interior. Claro, porque hasta ahora el subsecretario Monsalve ha dicho que uno de los problemas para expulsar es que no reciben los aviones, no autorizan los charters, digamos, de la Fuerza Armada, por ejemplo, o contratar también un charter que saldría más barato. A fines del año pasado, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, bueno, eso es algo que hay que ver efectivamente. Yo creo que es interesante verlo esta semana, entre otras cosas para mostrar que las cosas que se dice que se van a hacer se están haciendo. Porque nosotros podemos reclamar mucho, protestar mucho, pero tenemos que hacer la parte nuestra también. Senador, usted dice, y es verdad, el fiscal Barros no ha dicho que tenga algún argumento para todavía sostener que el secuestro y el asesinato del teniente Ojeda fue hecho o orquestado o mandado por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero sí dijo que existe un móvil político, que es la única tesis que está analizando. Si se comprobara eso, si se comprobara, déjeme preguntarle, si se comprueba finalmente que el gobierno, de alguna manera, hay un vínculo entre el gobierno de Maduro con el supuesto, con este crimen que parece ser un crimen político, ahí sí Chile tendría que tomar, digamos, medidas más drásticas. El ex canciller Ignacio Walker dijo aquí en la mañana precisamente eso, que si se comprueba ese vínculo, Chile tendría que romper relaciones con Venezuela. Yo diría que lo primero es denunciar eso ante los organismos internacionales ante los cuales ambos pertenecemos, ¿no? La OEA. O sea, pero por cierto, la OEA, las Naciones Unidas, etcétera, sería muy grave que un país esté dedicado a cometer delitos en otro, pues. Ahora la OEA tampoco eso iría, digamos que... extraordinariamente grave y eso debe ser denunciado. Sí. Digamos, solo un punto que la OEA hoy día tampoco, digamos, es que juega un rol tan gravitante porque no tiene hoy día el respeto ni la influencia que tuvo, esa es la verdad también. Y entre otras cosas está el problema de que Venezuela no está ahí. Claro. Porque la OEA se empeñó en reconocer a un señor llamado Guaidó, que no mandaba ni el esquina de su casa, y por lo tanto finalmente Venezuela encontró un pretexto que lo buscaba Nicolás Maduro, por cierto, hacía tiempo, para salirse de la OEA. Pues si Venezuela no está en la OEA hoy día, la OEA no tiene 34 países hoy día,
Tiene hoy día 2 países menos, tiene menos Nicaragua y menos Venezuela. O sea, Más complicado la OEA, situación. o sea, Además de Cuba, la OEA además no de podría Cuba. presionar, no podría ejercer alguna presión para que Venezuela haga algo y por lo tanto, por ejemplo, busque, haga algo activo, detenga a los sospechosos que Chile está buscando. Desgraciadamente no, pues no puede hacerlo porque Venezuela no es parte de la OEA en este momento. Además, lo hizo muy claramente de acuerdo con la carta. Anunció un cierto tiempo antes, no recuerdo cuánto es, creo que es 1 o 2 años antes, que se iban de la OEA y lo hicieron el mismo día que que se cumplió el plazo. Y entre tanto seguía sentado un señor en el asiento que decía Venezuela, seguía sentado un señor que no pertenecía a ningún gobierno que estuviera activo en América Latina. Hablamos esta mañana en Pauta de Análisis, aquí con Constanza Santamaría, con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Usted hace el relato y explica la situación de Venezuela, todo desde afuera, pero también hay un factor interno que se llama Partido Comunista, que es un partido eje del gobierno. ¿Cómo ve usted también, dentro de esta constelación de dificultades que usted plantea en la relación con Venezuela, el rol del Partido Comunista? ¿Es mito Mire, yo creo que o es sí, verdad? yo creo que el Partido Comunista no es que en las declaraciones es completamente cierto. O sea, cualquiera que sea, por así decirlo, del área no ligada al mundo occidental, parece tener todo tipo de bondades, ¿no? Entonces los gobiernos son estupendos y eso es un error grave, porque además esos gobiernos dejaron de ser comunistas hace mucho tiempo, pues. Si el socialismo de Estado ya no existe. No, pero me refiero fundamentalmente Entonces, a la influencia que ejerce en las decisiones de Estado. No, mire, yo no creo que influyan realmente, no creo que estén influyendo de alguna manera, pero ciertamente causa ruido cuando cuando estamos en situaciones difíciles con un país y un partido de gobierno decide defender ese gobierno, por cierto, que causa ruido. Ahora, hace días que Venezuela, el Partido Comunista no ha hecho, por lo menos no he leído yo declaraciones de adhesión o algo por el estilo a Venezuela, los tiempos en que iba mucha gente del PC a Venezuela, iba además el senador Navarro, recuerda usted que ahora es candidato, entiendo, a gobernador de Concepción, pero parece que eso se ha cortado un poco, ya no están yendo, no están visitando Venezuela de manera demasiado asidua, ¿no? Senador, también, y usted fue ministro del Interior, ¿cierto? Así que de esta parte también... Yo quiero dejar en claro una cosa, por favor, Connie. Yo tengo una pésima opinión del gobierno de Nicolás Maduro. Uh-huh. Y yo lo he tratado de gobierno, lo dije que había que el mismo día en que impidió que algunos sectores se presentaran a las elecciones hace ya como 7, 8 años, que es en una dictadura. Yo soy de los que usan el término dictadura. Pero creo que realmente en este caso nosotros tenemos otra alternativa que mantener nuestra embajada abierta y mantener todo lo que tengamos posibilidades de averiguar en Venezuela, hacerlo. Ya, ¿y qué pasa en materia? Porque hay, dentro de todas las propuestas que han salido, hemos escuchado diputados proponiendo cortar relaciones inmediatamente, eso ya pasamos por esa parte. Pero también escuché a un diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es el presidente de Rementería Socialista, decir que hay que cerrar la frontera para que no entren más venezolanos. O sea, por un periodo como de 2 años, o sea, hacer realmente una política decidida para que no ingresen más venezolanos. ¿Qué le parece a usted o qué hacemos en términos de frontera? Los venezolanos que quieren venir a Chile... Fue el diputado Manucheri, me está corrigiendo aquí, tiene toda la razón. Sí, el diputado Manucheri. Cerrar la frontera para que no entren más venezolanos, yo dije medio tautológico, porque los venezolanos que ingresan a Chile legalmente son poquísimos. Entonces usted está diciendo, cierro la frontera a los ilegales, ¿sí? Pero por cierto, se supone que la frontera está cerrada a los ilegales. Pero es que parece que no tanto, parece que siguen entrando. Como que no, si tenemos las Fuerzas Armadas desplegadas en la frontera para evitarlo, pues. Por alguna parte tendrán que entrar. Ahora reconozco que eso sí es una tarea bien difícil, ¿eh? Porque este es un país que para el tamaño que tiene, para los 750.000 kilómetros cuadrados que somos, tiene una frontera de como 7.500 kilómetros. Entonces es difícil custodiarla, no estoy diciendo que no,
pero que estamos, es decir, esto, mire, los ilegales no pueden entrar, claro, pues si por ley los ilegales no Mm. pueden entrar, tienen Pero que ya ser entraron legales para mucho, entrar. Pues. obviamente, pero ya Y entraron. ahora, eso, usted tiene razón. Ese yo creo que el problema más es los que están aquí, no los que puedan llegar. Ahora, la pregunta probablemente para la ciudadanía, senador José Miguel Insulza, además usted es senador en el norte, la pregunta de la ciudadanía es si estamos a tiempo o esta situación ya se fue de las manos. No, yo creo que estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo de hacer las cosas mejor que lo que Ya, las hemos pero hecho. el gobierno, ¿qué rol tendría? Ciertamente. Aquí finalmente es el gobierno el que tiene que tomar ¿cómo se dice? El toro No, por la pero asta, el mango del sartén. el- Y ahí no sé cómo, sinceramente, cómo ve usted el rol que está jugando el gobierno, porque para muchos está siendo no, yo creo que ingenuo. bueno, el gobierno lo hace como corresponde, lo hace bien. Lo que pasa es que realmente este tema de la migración, mire, este era un país que tiene hoy día, yo calculo de un 6 o sí, un poco más de un 6% de su población hoy día es extranjera. Usted vio ayer incluso en la prensa, ayer decía que el 11% de los empleos en Chile están ocupados por extranjeros. Ujú. Entonces la verdad es que no deja de ser es un tema que surgió, oiga, el año 2016, fíjese, hace apenas 6, 7 años, Mm. un profesor de la Universidad de Harvard, que por coincidencia en este caso, no tiene nada que ver de origen venezolano, decía que uno de los problemas de la economía chilena es que había pocos extranjeros. Pues. Sí. Ahora, lo Entonces llevo... el mundo ha cambiado tanto, en eso, o sea, nuestro país ha cambiado tanto en eso, que realmente las reacciones a veces no han sido veloces. Pues. Mm. Por un lado, yo recuerdo la primera migración haitiana que llegaba a los aviones con haitianos y nadie hacía nada, eso fue durante el gobierno del presidente Bachelet. Después el presidente Piñera, la ministra, la vocera del presidente Piñera decía: a Venezuela vendrán, a Chile vendrán todos los venezolanos que quieran venir. Ya, Y pero... eso lo decíamos en el año 2019 más o Sí. menos. Pues. Ahora, lo que viene, senador José Miguel Insulza, y lo veíamos también, ¿no es cierto?, en entrevistas que dio este fin de semana José Antonio Kast, es que la discusión que se va a instalar es que cuál va a ser el carácter finalmente o las estrategias de seguridad que el país va a desplegar. Y en ese sentido, José Antonio Kast decía en una entrevista en La Tercera, que le hacía la periodista Gloria Faunde, que ellos tienen mucho más carácter, los republicanos, mucho más carácter para poder enfrentar y combatir la delincuencia y el crimen organizado, y que eso no les va a fallar. Y siempre se ha dicho que a la izquierda le incomoda mucho este tema. No sé, a mí no, mira, yo realmente Ya, pero no la... respondo por eso. Yo hace mucho tiempo que me dedico a este tema y hace mucho tiempo que vengo anunciando las cosas que están ocurriendo. Ya hace mucho tiempo que vengo diciendo que Venezuela es dictadura, todo lo demás. Yo creo que hay gente en la izquierda que tiene un carácter en condiciones de hacerlo. Por lo demás, cuando nosotros estábamos en el gobierno, en los años que estuvimos en el gobierno, la delincuencia en Chile era bastante menor, a pesar de que nos criticaban mucho por lo mismo, y también en esa época Joaquín Lavín decía que él se tenía fuerza para enfrentar a la delincuencia. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, creo que el presidente tiene la disposición a hacerlo, que es lo principal, tiene las ganas de hacerlo, lo quiere hacer, y eso creo que tendrá que dar fruto, pero no va a dar fruto de la noche a la mañana. Claro, la oposición dice que en el fondo el presidente y ese sector, no el socialismo democrático, sino que sobre todo al Frente Amplio, no tiene credibilidad cuando habla de seguridad, que no le creen cuando levanta la voz y dice vamos a encontrarlos, vamos a perseguirlos y los vamos a condenar, digamos. Estoy pensando en las últimas declaraciones después del asesinato del teniente, del mayor Sánchez. Y en eso creo que las cosas han cambiado y han madurado, como muchas veces ocurre en política. Pues si eso de la credibilidad, o sea, usted puede decir que una gente que apoyó un gobierno militar durante 16 años es creíble. Yo no diría, no son creíbles, sin embargo yo dialogo con ellos en el Congreso, nos entendemos, hacemos cosas juntos, etcétera, porque naturalmente el tema de la credibilidad no es un tema estático. No es un tema estático. Yo creo que este gobierno está haciendo todo lo que puede en materia de seguridad pública, y me he permitido incluso hacer algunas críticas en términos de las expulsiones, etcétera, pero tampoco es que no quiera, tampoco es que esté del otro lado, por así decirlo. No, sí, en fin, y se nos fue el tiempo, senador José Miguel Insulza. En el fondo la pregunta que hay en curso es pensando finalmente quién logra mejor frente a la ciudadanía
asegurar una lucha decidida respecto a los temas de la delincuencia y de la seguridad. Y ahí hay quienes dicen que la derecha podría, ¿no es cierto?, mostrar mayores credenciales, solo porque a la izquierda la incomodaba más el tema. Es un poco lo que se dice, ¿no?, en los analistas y en las Bueno, conversaciones. yo no creo en eso. Los analistas podrán decir lo que quieran, pero este es el gobierno que ha tomado más medidas en contra de la delincuencia de cualquiera que haya conocido anteriormente. Esa es la realidad. Sí. Y algunas de las normas que se han dictado, como por ejemplo el de desplazar tropas en la frontera, Ujú. son completamente inéditas en Chile. ¿Ya? Yo mismo, si alguien lo hubiera dicho hace 10 años atrás, yo le diría, ¿cómo se te ocurre si los militares no están para eso? Y sin embargo eso se ha hecho. Bien. Entonces hoy día estamos haciendo cosas que no se habían hecho jamás. Por cierto que nos falta mucho, por cierto que todo es criticable, todo es insuficiente. Pero por favor, que el señor Castro venga a hablar de que tiene más carácter y más voluntad, porque ellos nunca demostraron eso cuando estaban gobernando. Senador José Miguel Insulza, muchas gracias por esta conversación, por partir la mañana aquí en Pauta de Análisis. Que tenga muy buen día. Bueno, que tengan una muy buena semana. Pues hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien, gracias.